El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez en Fórmula Noticias. Ya regresamos, 8:15. Arturo Sánchez Gutiérrez, semana a semana está aquí acompañándonos con nosotros, Arturo. Y bueno, pues hoy nos convoca, sí hablaremos de política en unos minutitos más, pero lo que está ocurriendo en Acapulco. Arturo es profesor de transformación pública en el TEC de Monterrey. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, mi querido Jaime, pues sí, con alguna tristeza por lo que ocurrió en Acapulco, sin duda, 1 millón de mexicanos en una ciudad emblemática para el país y que, bueno, ha tenido que empezar a sobreponerse rápidamente. No es la primera vez en su historia. Es un estado guerrero de por sí complejo. Hemos tenido noticias recientes de los problemas de seguridad. Es un estado de grandes contrastes, mucho turismo, pero también muchas zonas de gran pobreza en la región. Y ahora este fenómeno natural. Pero bueno, yo sigo pensando que tenemos que estar listos para este tipo de situaciones y sobre todo dar una respuesta de liderazgo, que es lo que me preocupa y quisiera comentar contigo en esta semana. Mira, desde luego que hubo una gran sorpresa, el tamaño del daño fue inmenso, la escasez fue inmediata, pero hubo al mismo tiempo señales que dejaban mucho que desear en términos de cómo los mexicanos debemos enfrentar este tipo de situaciones. En primer lugar, la comunicación. Mira, no es que no quisieran comunicar, yo estoy seguro que el gobierno quería resolver los problemas. Sin embargo, bueno, sí sorprendió que la primera reacción del presidente fue decir: no sabemos nada, no tenemos información. Ciro Gómez Leiva esta mañana en Fórmula, lo que él buscaba es cualquier tipo de contacto, no había ninguna información y bueno, nos pone rápidamente en alerta de cómo tener comunicación ante este tipo de situaciones, porque, bueno, hasta ahorita tú en las entrevistas del equipo Fórmula en Acapulco, que no pueden establecer un contacto permanente, pues muestra el tamaño del problema, pero debemos estar listos para ese tipo de situación. Y la otra situación es, bueno, y sí, también creo que por las características de nuestra sociedad, por la forma como se han desarrollado las cosas, por la inseguridad permanente que viven incluso ciudades como Acapulco, pues era de esperar que hubiera la rapiña que se empezó a desatar en el puerto, no solamente por la delincuencia, sino también por gente que estaba buscando cosas que comer. Y había que meter orden. Llama la atención que hasta ayer el presidente de la República pide que haya orden. Y lo que sí fue muy contrastante fue esa instrucción original, que ya se corrigió afortunadamente, de que toda la ayuda la va a dar solamente a través del ejército y a través de las Fuerzas Armadas, cuando justamente es en estos momentos donde la sociedad civil busca ayudar, busca organizarse. Tú has narrado la cantidad de lugares en donde se están generando centros de acopio para tratar de transportar, para enfrentarse en un primer momento, creo que ya no es el caso, con que no te dejan pasar porque solamente el ejército va a hacer la distribución de los alimentos. Creo que era la oportunidad justamente de una gran reconciliación entre la sociedad civil y el gobierno en los tres órdenes de gobierno. Era la oportunidad para decir: a ver, necesitamos el apoyo de todos, juntemos, colaborémonos, va a haber reuniones para ver cómo colaboramos todos, la sociedad civil, las organizaciones, en lugar del mensaje de solamente nosotros, porque si se meten los demás puede haber abusos. A mí me parece que fueron malas señales al principio, se están corrigiendo a fuerza de la participación ciudadana. O sea, es lo que es importante entender. La ciudadanía en Acapulco está organizándose, está moviéndose, está buscando cómo colaborar, y a fuerza de ese tipo de presión es como, en efecto, se están resolviendo las cosas. Sabemos que va a ser una tarea muy larga, sabemos que se requiere de mucho tiempo para reconstruir no nada más los daños materiales, sino otra vez el entramado comercial, turístico, de comunicacional. A ver, Arturo, ante eso ayer hablábamos y estamos seguramente ante un hecho inédito, porque es una ciudad que quedó prácticamente borrada, Arturo.
no va a haber economía en el corto plazo. No hay manera de restablecer el sector servicios. Lo único que seguramente va a poder imperar será el de la construcción, pero no va a haber la suficiente mano de obra, no va a haber material suficiente. Vaya, viene mucho, va a haber un desplazamiento económico a otras regiones. Mucha gente de ahí pues tiene sus compromisos, tiene que seguir pagando sus cuentas y tendrá que salir de ese sitio de alguna manera, Arturo. Sin duda, pero mira, el asunto es que cuando uno piensa en Acapulco, uno se imagina la costera, uno se imagina todo Punta Diamante, toda la zona turística de lujo. Pero lo que hay que entender es que la gente que trabaja ahí, el mesero que te sirve tu cerveza, tu comida, tu buen pescado, la gente que está en la playa, vive en las partes altas, vive en las partes de lo que era Varadero o en las ciudades y colonias nuevas como la Renacimiento y demás. El transporte, de hecho, de esas zonas al puerto propiamente dicho, a la costera, es de por sí complicado, no es una ciudad fácil. Y en ese sentido, tienes toda la razón. El problema no es el dueño del restaurante en la costera, el problema es todas las familias que dependían de que ese restaurante funcionara, que viven en zonas también devastadas, en donde llevar el agua es muchísimo más difícil porque son zonas altas, en donde llevar otro tipo de servicios es muy complicado. Por eso Acapulco es una sociedad así de problemática y en efecto, paralizar la ciudad de la forma como ocurrió debido a Otis y la reconstrucción, pues va a llevar un buen tiempo que, como tú bien dices, se tendrán que desplazar personas de Acapulco a otro lugar a tener alguna forma de trabajo. Porque incluso si pensamos en las zonas en donde se producen algunos bienes cercanamente a Acapulco, pues también quedaron destruidas por el paso del huracán. Entonces, sí, hay que repensar a Acapulco desde el punto de vista económico, social y aprovechar además para establecer los controles necesarios y evitar que prevalezca la delincuencia organizada, prevalezcan los grupos que llevan todo tipo de pequeñas mafias en el puerto o grandes mafias en el puerto para reconstruir una nueva ciudad como es y merece ser Acapulco, porque su belleza no se fue, su belleza se va a recuperar, la naturaleza es sabia al respecto, pero la sociedad que vive ahí requiere de un tipo de liderazgo, que era lo que yo iba, Jaime. Requiere de que sí, que haya esfuerzo, que esté el ejército, que esté todos, pero también se requiere de un liderazgo que levante moralmente a la sociedad. Por eso la importancia de que hubiera estado la gobernadora, por eso la importancia de que el presidente hubiera logrado estar ahí al menos un par de días, por eso la importancia de que, bueno, haya un liderazgo que levante y ayude a la sociedad adelante. Creo que esa parte se desaprovechó, pero las tareas que vienen son impresionantemente difíciles. Bueno, ya no es la primera vez que ocurre en Acapulco, la vez pasada fue de menor impacto y se tardó 3 años en recuperar la ciudad. Creo que ahora pues va a haber que pensar de una manera distinta, mirando hacia el futuro, no simple y sencillamente llevando despensas, sino pensando un rediseño completo de cómo debe funcionar una ciudad tan compleja como Acapulco. De cambiar la arquitectura, Arturo, o sea, ya lo vamos a ver, pero ¿cómo se permitió construir departamentos en una zona con esas características, Arturo, pues que sí, son de papel, de pues tabla sí, roca en su mayoría? Hay unos que es increíble que nada más quedó el cascarón. ¿Cómo mira, permitieron construir con esa... vaya, yo no soy ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada por el estilo, pero salta a la vista lo frágiles que eran, Arturo. Y los millones de pues sí, dólares, hay hasta de dólares que cuestan, ¿eh? Exacto, exactamente. Fíjate, comparaba una amiga en una plática de ayer sobre la diferencia en Cancún, que también están Exacto. acostumbrados a que lleven, bueno, los edificios ya están diseñados y preparados para tener bardas anticiclónicas, para en el momento que se hace un anuncio, bajan cortinas, se protegen una serie de... En Cancún casi todos tienen
Las ventanas tienen maderas para poderlos bajar de inmediato. Vaya, están con una cultura de esos temas. Y en una costa como Acapulco que no se tuviera, Arturo, increíble. Enfrente de mar abierto. Es que es lo que es impresionante, ¿no? Sí es, bueno, es por lo que comentamos, se tiene que repensar la ciudad, su funcionamiento. Las comunicaciones estaban bien en términos de la autopista del Sol y todo este tipo de cuestiones, pero ya también empezaban a generar problemas. Pero no nada más es llegar a Punta Diamante, es llegar a Ciudad del Renacimiento y de ahí bajar al puerto. Esa comunicación también resulta importante para poder dotar de servicios adecuadamente y que la economía fluya correctamente. Bueno, es un problema importante. Acapulco ha vivido así mucho tiempo, pero en estos momentos, cuando tenemos la destrucción en todos los rincones de Acapulco, pues Sí. es momento de ver para adelante y pensar qué se puede hacer. Pues Arturo, nos vamos, gracias. Oye, 30 segundos. Monterrey, Nuevo León, la política, ¿qué onda? Pues mira, es muy paradójico. Yo lo pongo de esta manera. El gobernador se quiere ir, pero no se quiere ir. Quiere irse a ser candidato, sabe que no va a ganar y quiere regresar a tener el mismo poder. Pero mientras que su amigo le cuide la casa. Caray, no se entiende la Sí, democracia en ese sentido, mi querido Jaime. Pues sí. Si llegaste para gobernar, gobierna. Y si te quieres ir, te vas. Pues sí. Pero no andes con medias tintas porque metes a el Estado en la crisis en la que se está ahorita debatiendo todo en Nuevo León. Gracias, Arturo, te abrazo y te deseo un excelente domingo. Cuídate mucho, buenos días. Igualmente, saludos a todo el auditorio. Abrazo. Gracias, Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey.